Pareciera ser que la actividad de formas de vida inferiores como las bacterias podría ser explicada por la acción de fuerzas ya operantes en la materia inanimada. Concedido este presupuesto, ¿podría una bacteria ser vista como una suerte de máquina orgánica? Segunda parte de la pregunta. Además del principio metafísico de que no puede explicarse lo superior por lo inferior, ¿se puede ofrecer otro argumento contra esta postura que podríamos caracterizar mecanicista? Aquí nos enfrentamos con un problema clásico de la filosofía de la vida, y es la cuestión de si en el fondo se puede reducir la realidad viviente a la realidad no viviente. Si la cuestión planteada de la manera más drástica sería esa: si el ser viviente es un mero sistema físico, más o menos complicado. Es el planteo de todo mecanicismo en materia de filosofía vital. Este enfoque lo podemos contestar atendiendo a tres líneas distintas de reflexión. Una primera es ateniéndonos a la realidad misma de los seres vivientes y a sus características fundamentales de lo que hablamos en la clase. Hemos caracterizado cierta actividad propia del ser viviente como lo que lo define, que es una actividad que llamamos inmanente. Y hemos dicho que se distingue esencialmente de todas las actividades transitivas o acciones transitivas que son las que aparecen en el mundo de las sustancias inertes. Y hablamos también de capacidades de actividad inmanente que son propias de los seres vivientes corpóreos, es decir, la nutrición, el crecimiento, la reproducción. Al considerar con la inteligencia al ser viviente corpóreo, nos encontramos ante una realidad que es compleja. Por un lado, tiene características diferenciales, y eso es fenoménico. Y por otro, es un ser corpóreo. Y como ser corpóreo que es, también está sujeto a todas las características propias de los cuerpos en general. Dicho de otra manera, en el viviente corpóreo confluyen las propiedades y todas las características de los seres corpóreos, sean o no vivientes, y ciertas características diferenciales. El planteo que estamos considerando pretende que esas características diferenciales no son más que efectos de procesos meramente no propios de los seres vivos, o sea, de fenómenos o procesos meramente físicos o físico-químicos, si se quiere. Y la primera línea de consideración sobre esto es intrínseca a la realidad misma de los seres corpóreos. Los fenómenos que caracterizan al mundo viviente en principio se muestran irreductibles a los fenómenos meramente físicos. Uno de los temas centrales de toda la consideración mecanicista acerca de
el mundo viviente ha sido el de explicar los sistemas, mejor dicho, los seres vivos como sistemas físicos, o más precisamente como sistemas termodinámicos. Y esa pretensión, como advirtieron claramente ya los físicos a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, se topa con un límite fundamental, y es que los procesos vitales precisamente parecen de alguna manera trascender lo que se considera un principio siempre en orden físico, es la segunda ley de la termodinámica. Es decir, los fenómenos vitales, para decirlo de una manera sencilla, generan una entropía negativa. O dicho de otra manera, son capaces de generar y conservar orden donde físicamente eso no tiene una explicación. Un gran físico del siglo XX, que es Schrödinger, dedicó un librito a este tema. Y Schrödinger dice con fina inteligencia que lo que pasa en los seres vivos no es que contradigan la segunda ley de la termodinámica, sino más bien que, sin contradecirla, están de alguna manera por encima de ella. Y la justificación que él da de eso es que lo que genera ese sistema abierto, que es capaz de generar una entropía negativa, es que hay una organización vital ahí, y que todo ser vivo procede de otro ser vivo. O sea, en la perspectiva de Schrödinger, en realidad hay una irreductibilidad de fondo, ¿no? Porque él a lo que se remite es al principio de que la vida supone un modo de ser que, sin suprimir la vigencia de las leyes físicas, las trasciende y genera procesos que no son meramente físico-químicos. Esa perspectiva hace perfectamente compatible la realidad física con toda su legalidad con la realidad de la vida, pero al mismo tiempo deja abierta la cuestión de ¿y entonces dónde se origina ese ser viviente?, ¿no? Porque si uno quisiese explicar el origen del ser viviente, ahora se toparía con que si lo quiere explicar a partir de la realidad meramente física, habría un obstáculo fundamental, porque no responde de suyo a la legalidad física sin más, ¿no? Entonces implica un salto que nos traslada a otro orden de causalidad, que se sirve de las leyes físicas, pero se sirve de una manera que no está incluida en el ser físico, y que por lo tanto no se puede reducir a él. Esta es una primera aproximación que podemos hacer. Sobre esto también hay bibliografía a la que podemos hacer referencia más adelante, pero el problema, si lo planteamos así, nos deja ver que la realidad misma de los procesos vitales, de suyo, estudiada en su fenomenicidad y confrontada con la legalidad física, no se deja reducir sin más a esta. Esto es lo primero que hay que advertir. Y por eso la noción clásica de ser viviente sigue siendo perfectamente adecuada para referirse a los seres vivos. A los seres vivos como seres de otro género que los seres inertes, aunque ambos sean seres corpóreos. El hecho de que los cuerpos vivientes sean cuerpos implica que están sujetos a las leyes del ser corpóreo. Eso es así, y es clarísimo que es así. También es de experiencia vulgar que es así. El cuerpo viviente, por ser un cuerpo viviente, no está eximido de la gravitación, ¿no? Sigue siendo un cuerpo, y por lo tanto, en cuanto que es un cuerpo, está sujeto a la determinación propia de los seres corpóreos. Lo que implica la noción clásica de vida es que es un cuerpo de otro género. Y eso sigue siendo sostenible en la medida que advertimos que esas
actividades que hemos atribuido al ser viviente son actividades que le son propias y que implican un modo de actuar que en principio no es reductible en su noción misma que le corresponde a la realidad, no es reductible a la mecanicidad física, que se vale de ella, que se sirve de ella, que la asume enteramente, que está sujeta a ella si se quiere, pero que no se reduce a ella. Esta es una línea desde la cual podemos responder a la cuestión, y obviamente esto implica oponerse a cualquier reduccionismo mecanicista en principio, lo cual no quiere decir que no haya aspectos mecánicos en la realidad viviente. El ser vivo se sirve de procesos mecánicos, de procesos físico-químicos de todo orden, pero se sirve de ellos desde su propio modo de actividad, y eso es lo que no se deja reducir y lo que desde un punto de vista realista no se puede pasar por alto. Una reflexión complementaria a esto, y que de alguna manera responde a la segunda parte de la pregunta, es que si uno lo enfoca desde el problema de el origen de la vida, uno podría decir que ese tipo de ser corpóreo cuya actividad es distinta, es de otro orden, se podría generar, se podría hacer surgir, se podría explicar como originado simplemente por una complicación de la realidad material que surgiese azarosamente. Surge porque surge. Bastaría que cierto tipo de materia, complicada de cierta manera, recibiese cierta energía y que la aprovechase para construirse o para complicarse de alguna manera, ¿no? Bien. Pero si esta presunta explicación se reduce a decir que eso acontece sin más por azar, entonces estamos dando una aparente explicación, pero no una explicación. Porque precisamente no habría causa suficiente de eso. Basta advertir el cúmulo de expresiones animizantes o hasta antropologizantes que empiezan a usarse para decir que se construye, se complica, se constituye de por sí bajo el influjo de una energía que no es, en sí misma no hace más que aportar eso, energía, pero no complejidad. De modo que la complejidad mayor, ¿de dónde saldría? Si no sale de las partes componentes que no la tienen y por lo tanto no la pueden dar, ni sale de la energía misma que se aprovecha, ¿de dónde sale? Uno tiene que poner alguna otra causa de orden superior bajo cuyo influjo eso puede pasar, y entonces es perfectamente, se podría transformar en una explicación, pero hay que ver cuál es esa causa. Si no, no estamos dando explicación alguna, eso es lo que digo, filosóficamente hablando. Y ahí hay un principio que está aludido en la pregunta como principio metafísico, pero que ya es un principio filosófico natural, antes de ser un principio ontológico. Generalizándolo adecuadamente es un principio metafísico, pero ya es un principio en filosofía de la naturaleza, y es que ningún efecto puede explicarse sino por la acción de una causa proporcionada en la naturaleza. Y este principio es también un principio de filosofía natural de los cuerpos en general. Sin ningún efecto en el mundo corpóreo se puede explicar sin una causa adecuada o proporcionada.
Una segunda línea desde la que podemos contestar a este asunto es el recordar siempre que hay que discernir entre objetos y discernir entre los planos de conocimiento aún sobre una misma realidad, ¿no? Esto lo digo porque cuando enfocamos un ser corpóreo desde la visión de una ciencia físico-matemática como es la termodinámica clásica, para poner un ejemplo, ¿no?, que es atinente a este caso, estamos haciendo un enfoque parcial de esa realidad. De modo que ya sería filosóficamente inaceptable desde el principio que pretendiésemos reducir toda la realidad de ese ser a lo que captamos bajo esa perspectiva, ¿no? Esta ya es una consideración epistemológica y es otra línea de reflexión que hay que aplicar al asunto para no perderse en cuanto a de qué estamos hablando y cómo estamos hablando. No puede hablar de las leyes de la termodinámica y hacerlo en un sentido realista, y es lo que hay que hacer, en mi opinión. Pero no reducir las leyes a meras convenciones científicas, por ejemplo, porque tienen un fundamento real y tienen un correlato real. Tienen un alcance de realidad. Pero no nos olvidemos que para formular esas leyes estamos seleccionando ciertas características, no ya del ser viviente, del ser corpóreo, que son las variables que entran en juego. Y solo esas. Y que por tratarse de un enfoque físico-matemático son características que tienen la condición de variables y que se pueden cuantificar. Y no estamos hablando de otra cosa. Lo que entra en juego allí es la masa, es la temperatura, es la densidad, pero no otra cosa de esa realidad. Estamos acotándonos a ciertos aspectos que son inteligibles bajo cierto enfoque, o dicho escolásticamente, bajo cierta objetividad formal, desde la cual aparece esa realidad, o esa dimensión de la realidad. Pero eso no agota el ser de la cosa. Así como es legítimo abordar esa realidad desde esos conceptos, para no caer en reduccionismos, tenemos que admitir también la legitimidad de conceptos que son de otro orden. Cuando nosotros hablamos de una actividad inmanente, estamos haciendo una conceptuación también del ente físico. La actividad inmanente se puede analogar más allá del ser físico, pero si hablamos del viviente corpóreo, estamos considerando el viviente corpóreo bajo unas nociones que no son variables cuantificables de la físico-matemática, y que por tanto no tienen por qué aparecer en ella. Pero del hecho de que ese tipo de saber no se pueda ocupar de ese aspecto de la realidad, no quiere decir que ese aspecto de la realidad no exista, o deba ser dejado de lado, o deba ser declarado caduco porque a esa realidad se la puede enfocar desde otro lado. Adviértase que ahí también puede ir en juego una actitud implícita de carácter pragmatista, como al considerar esa realidad bajo esas categorías físico-matemáticas se me hace posible manipularla tecnológicamente. Si a mí lo único que me importa de esa realidad es eso, que yo la pueda manejar, controlar, dominar y obtener ciertos efectos a partir de ese dominio, todo lo demás queda fuera de juego. Y entonces reduzco la realidad misma a lo que es manipulable por mí de la realidad, ¿no? Ahí hay un reduccionismo que, además de ser nociológico o epistemológico, es un reduccionismo práctico, ¿no?, que está reduciendo a la cosa física, a la cosa corpórea, a lo manipulable por el hombre, a la tecnia humana. Y fíjense que ahí estamos en las antípodas de una consideración auténticamente filosófica de la realidad física, porque la física es, por definición, como lo hemos explicado anteriormente, lo que es de suyo, independientemente de lo que el hombre haga y antes de que el hombre lo haga. Es decir, la física es lo que brota de por sí en la realidad, lo que le está dado al hombre, no lo que el hombre hace.
ni lo que el hombre genera. Si reducimos la fisis a lo que es técnicamente manipulable por el hombre, estamos destruyendo la fisis, o mejor dicho, estamos tratando de suprimirla ideológicamente, lo cual nos lleva ya a un problema que es básicamente del hombre, no de la fisis en general, pero sí del hombre y precisamente del espíritu humano, ¿no? Porque en la tentación de reducir la fisis a producto de la tecne o a lo que es controlable por la tecne hay una ambición de poder en el hombre de someter lo que es otro que él y que existe independientemente que él a su propia voluntad y a su propio poder, ¿no? Ese es un problema que excede incluso las consideraciones filosóficas, ¿no? Lo que no podemos dejar de advertir en este caso es que detrás de esta problemática de cómo se enfoca la realidad del ser viviente, también está esta otra problemática de los modos de conocimiento del hombre y de las actitudes humanas ante la naturaleza. Esa es una segunda línea de reflexión sobre el asunto. De hecho, al hablar de mecanicismo en la misma pregunta, debemos recordar que todo el proyecto o el programa mecanicista, en la medida en que se lo radicaliza, tiende a ser un instrumento de generar esa ilusión de dominio universal del hombre sobre la realidad material, ¿no? O sobre toda realidad, si es el mecanicismo es absoluto, ¿no? Una tercera línea de reflexión ya sí sería la de considerar este problema desde el punto de vista de principios metafísicos o ontológicos en general, que son perfectamente aplicables a este problema como a todo lo que es, ¿no? Y acá el principio que está mencionado en la pregunta sigue teniendo plena vigencia, es decir, no se puede explicar adecuadamente nunca lo superior por lo inferior. ¿Y eso por qué? Porque el ser superior no se puede reducir al inferior, si no, no sería superior. Es un principio, es evidente eso. Acá el reduccionismo lo que procura mostrar es que en realidad no es superior. Y eso es lo que choca con los fenómenos mismos, que hemos dicho en la primera parte de esta respuesta. Este principio tiene plena vigencia en esta cuestión, pero sí cabe hacer un matiz que es importante tener en cuenta. Cuando hablamos de vivientes corpóreos, estamos hablando de seres que son sustancialmente materiales, es decir, son seres corpóreos. Si son géneros distintos de ser, el ser inerte y el ser viviente es esencialmente superior o más perfecto que el no viviente, no se puede explicar sin más el ser viviente por el ser no viviente. Y eso es lo que implica el principio que acabamos de recordar. Pero lo podemos complementar con otro, y es que bajo la acción de una causa eficiente adecuada, el ser de lo viviente corpóreo es educible del ser de lo no viviente corpóreo, porque de alguna manera puede estar en su potencia, en la potencialidad de la materia, porque no trascendemos la sustancialidad corpórea. Es decir, no podemos aplicar el mismo tipo de argumento ontológico que aplicamos a la realidad espiritual en relación con la materia y su mecanicismo, ¿no? O su realidad total. Digo de paso algo que podría haber dicho en la primera parte de la reflexión, pero como estamos hablando de mecanicismo, lo dejé de lado. Cuando hablamos de la realidad material en su totalidad, recuerden que las explicaciones mecánicas ni siquiera son satisfactorias en su totalidad para el mundo físico,
según la ciencia físico-matemática misma hoy día, ¿no? Porque las propias leyes de la termodinámica que hemos mencionado, por ejemplo, no se aplican válidamente al universo microfísico elemental. O sea, en el mundo subatómico no tienen vigencia alguna. De manera tal que no, son leyes macrofísicas, digamos, pero que no tienen vigencia en el universo microfísico, por ejemplo, ¿no? Bien, pero que ya no se deja regir sin más por ese tipo de legalidad mecánica, ¿no? La consideración que estaba haciendo es esta: no se puede pensar acá en el mismo sentido en que se piensa para explicar la irreductibilidad del espíritu, por ejemplo, del alma humana, la materia, en cuanto a su origen, en cuanto a su causación eficiente. Porque ahí nos topamos con un ser de naturaleza espiritual, que no solo no es reductible a la materialidad por ser esencialmente superior, sino que tampoco puede educirse de la potencia de la materia, porque pertenece a otro género de realidad totalmente otro. Esto mismo no se podría decir en el mismo sentido del ser viviente respecto del inerte, porque estamos hablando de sustancias corpóreas en los dos casos. Entonces, de alguna manera podemos decir que en la potencialidad de la materia se encontrase la vida corpórea. Eso es perfectamente posible pensarlo. Eso se puede salvaguardar perfectamente en el marco de principios ontológicos. Eso es lo que estoy diciendo, ¿no? Pero en combinación con el principio de causalidad eficiente y de la adecuación relativa de la causa y del efecto. Porque si no, tampoco explicamos nada. Si nosotros tenemos en cuenta estas tres líneas de reflexión y las aplicamos al problema, creo que podemos hacer una crítica suficiente desde el realismo filosófico de todo reduccionismo mecanicista, ¿no? Que sin negar, y además equilibrada, que sin negar el influjo y la vigencia de toda la legalidad de la corporeidad física en el universo de la vida corpórea, no reduzca esta al mero mecanismo de la materia inerte. Atendiendo a tres líneas distintas de reflexión. Una primera es ateniéndonos a la realidad misma de los seres vivientes y a sus características fundamentales de lo que hablamos en la clase. Hemos caracterizado cierta actividad propia del ser viviente como lo que lo define, que es una actividad que llamamos inmanente. Y hemos dicho que se distingue esencialmente de todas las actividades transitivas o acciones transitivas que son las que aparecen en el mundo de las sustancias inertes. Y hablamos también de capacidades de actividad inmanente que son propias de los seres vivientes corpóreos, es decir, la nutrición, no, físico, más o menos complicado. Es el planteo de todo mecanicismo en materia de filosofía vital. Este enfoque lo podemos contestar. Pareciera ser que la actividad de formas de vida inferiores como las bacterias podría ser explicada por la acción de fuerzas ya operantes en la materia inanimada. Concedido este presupuesto, ¿podría una bacteria ser vista como una suerte de máquina orgánica
Segunda parte de la pregunta. Además del principio metafísico de que no puede explicarse lo superior por lo inferior, ¿se puede ofrecer otro argumento contra esta postura que podríamos caracterizar mecanicista? Aquí nos enfrentamos con un problema clásico de la filosofía de la vida, y es la cuestión de si en el fondo se puede reducir la realidad viviente a la realidad no viviente. Si la cuestión planteada de la manera más drástica sería esa: si el ser viviente es un mero sistema